Hola, ¿cómo están? Mucho gusto aquí en conectarse. Me da gusto verlos aquí a varios. Vemos que somos 11 el día de hoy, este martes. Antonio, ¿qué onda, Antonio? ¿Cómo estás? Carolina, Miguel Ángel también. Buenas Veo a noches. Esmirna. Hola, buenas Hola, buenas noches. noches. Guadalupe también. Veo a Ruth y Daniel, Teresa Palomo. Por ahí también veo otros usuarios conectados. Pero bueno, pues me da mucho gusto aquí que estén nuevamente aquí conectados, como pues como la mayoría de los martes aquí para el estudio bíblico. Primeramente me presento para los que no me conocen, yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, tengo unos años viviendo en Toronto, en Canadá, pues aquí ya tengo acá mi familia y parte de mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, la dedico pues en parte a este estudio bíblico, lo que son los martes y aparte y vaya, pues aparte para evangelizar y compartir la palabra de manera individual con las personas. Esto pues generalmente en línea. Yo soy cristiano sin ninguna denominación en particular. Creo fielmente en la Biblia y en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y el objetivo de este estudio bíblico principalmente es leer de manera directa lo que es, vaya, pues por lo que son los cuatro libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para verlo así de manera directa, lo que es la palabra de Dios y discernir un poquito lo que está diciendo Jesús a través de los diferentes versículos. Y bueno, pues eso es básicamente lo que es el estudio bíblico. Normalmente dura como una hora aproximadamente. Y los últimos 10 15 minutos lo dedicamos para hablar sobre algún tema en particular y ya compartir lo que son experiencias personales. Y siempre para comenzar, pues vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por el día de hoy, por esta semana en particular, Señor. Como siempre, muchas gracias por todas las bendiciones, las diferentes bendiciones que tú nos das a lo largo de nuestras vidas, Señor. La cuestión de nuestras finanzas, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro vestido, nuestra familia, nuestros amigos, todas las relaciones humanas que tenemos, Señor. Te pedimos que el día de hoy nuevamente abras nuestra cabeza y nuestro corazón para que nos puedas dar entendimiento, Señor, y para que podamos entender lo que tú quieres decir el día de hoy, aquí con el libro de Marcos específicamente. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues como siempre voy aquí a compartir mi pantalla. Perfecto, aquí ya estamos. Entonces, ay, perdón. Me lo estoy picando aquí. Para ponerlos un poquito en contexto para los que son aquí nuevos, hemos estado vaya, leyendo lo que son los libros del Evangelio. Ya terminamos lo que es el libro de Mateo, que es el primero de los cuatro, y estamos leyendo lo que es el libro de Marcos. Como sabemos, estos cuatro libros describen la vida de Jesús bajo el testimonio de estas cuatro diferentes personas. Mateo, que fue discípulo directo de Jesús, Marcos, que fue discípulo del apóstol Pedro. Sí, y vaya, pues luego lo que es Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo, y posteriormente Juan, que fue discípulo directo de Jesús. Ahora, cada evangelio tiene un enfoque diferente, como lo hemos visto. El libro de Mateo va más dirigido hacia los judíos de hace 2000 años, vaya, de aquel entonces, para describir que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando desde vaya, desde el Viejo Testamento. Marcos está redactado de manera más sencilla y más directa. Se cree que fue el primer evangelio escrito, aproximadamente como en el año 70, en el año 70 después de Cristo, lo que se cree que históricamente fue el primer evangelio escrito. Y luego posteriormente vinieron los de Marcos, Lucas y ya al final el de Juan con 10 años de diferencia aproximadamente cada uno en particular. Ahora, el de Marcos va dirigido a los gentiles, en otras palabras, a las personas que no son judías y que no conocen nada de la tradición judía ni tampoco nada de Jesús. O sea, va abierto al público en general, vamos a decirlo así. Entonces, van a ver que como está redactado de esa manera más directa, de manera un poquito más sencilla, no toca tanto los temas del Viejo Testamento por lo mismo, porque está dirigido al público general que no es judío y que no sabe propiamente de esos temas en particular. Posteriormente, el libro de Lucas es un poquito más preciso porque Lucas fue médico, fue un doctor, entonces es un poquito más preciso y vaya, va dirigido a una persona que es Teófilo, que se tiene entendido que era también una persona gentil, pero ese sí es más preciso vaya, pues cuando redacta las cosas.
Y luego ya está el último libro de Juan que describe más lo que es la divinidad y la naturaleza de Jesús y es un poquito más teológico, vamos a decirlo así. Ese es mi favorito de los cuatro en particular. Entonces, vamos a continuar aquí con el libro de Juan. Ya habíamos empezado desde la semana pasada con este libro en particular y estábamos en el capítulo 3 versículo 7. Ya sabemos que Jesús estaba empezando a hacer milagros, ya había iniciado lo que es su ministerio. Como en ocasiones anteriores, cabe recalcar que el ministerio de Jesús solamente duró 3 años. Muchas personas pues creen que, oye, Jesús estuvo muchos años predicando la palabra, viajando. Realmente no, solamente estuvo 3 años. Se cree que fue desde el año que él cumplió 30 años hasta el año 33 que él fue crucificado. En otras palabras, solamente en 3 años fue lo que es su ministerio y fue tanto impacto en la humanidad que cambió el mundo a tal grado que es posiblemente la persona más influyente pues, en la historia de la humanidad, así vaya, vaya, pues de manera argumental, a tal grado que pues el año 2025 se considera, contamos el año 25 a partir de su nacimiento y todos los países del mundo nos alineamos con eso, entonces pues tanto sí fue su impacto. Vamos a continuar leyendo aquí con el capítulo 3 versículo 7 y a describir un poquito lo que va pasando verso por verso. Multitudes siguen a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Entonces ya empezaba a tener mucha fama Jesús por los milagros que estaba haciendo. Se corría la voz, obviamente pues de boca en boca en aquel entonces y se empezaban a formar las grandes multitudes. Versículo 9. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no la apretujara. Imagino que pues, empezaba la multitud vaya, pues, a rodearlo y necesitaba un poquito de espacio vaya, pues, en este caso. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Entonces empezaba a haber mucha multitud, empujaba a la gente, me imagino, pues para poderlo tocar. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Entonces, podemos ver aquí ciertas cosas. Podemos ver aquí que Jesús sigue sanando a los enfermos, vamos a decirlo así, de manera masiva a muchas diferentes personas conforme a la multitud. Yo me imagino que lograba sanar a lo mejor a 100 o más, posiblemente a lo mejor hasta cientos a lo largo de un día en particular. Y llegaban muchos espíritus, bueno, pues personas poseídas que empezaban a gritar, tú eres el Hijo de Dios. Ojo con esto, que ya lo hemos visto en estudios anteriores. Los demonios reconocían quién era Jesús. Las personas obviamente todavía no. A lo mejor pensaban, oye, pues a lo mejor es un profeta, es una persona milagrosa, no lo conocían apenas. Sí, pues, lo único que sabían esta persona es que era una persona que hacía milagros, pero no sabía quién era el Hijo de Dios, que venía a la tierra a salvar al mundo de los pecados. Desconocían eso todavía, inclusive posiblemente hasta los mismos discípulos, bueno, hasta cierto punto, pero los demonios sí sabían. Entonces, cabe recalcar que ahí es una prueba espiritual, vamos a decirlo así, de que los demonios ya sabían, yo sé quién eres, ya te he visto en el pasado, antes, posiblemente, pues en el otro mundo, cuando todavía no eran ángeles y que estaban en el cielo, antes de haber caído, ya, yo te reconozco, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo reprendían, que no revelara quién era. Ahora, esta parte que no revelaran quién era, que también la hemos tocado, muchos historiadores y teólogos disciernen que siempre decía a las personas, más que todo al inicio de su ministerio, no reveles quién soy, no reveles el milagro que hice. Argumentablemente hablando, posiblemente era porque Jesús estaba tanteando los tiempos. Él sabía que había un tiempo para todo, que su ministerio debía durar tanto tiempo, por ejemplo, en este caso 3 años. Él más o menos lo estaba iniciando y no quería que se empezara a esparcir muchísimo su fama o que empezaran a decir que era el Hijo de Dios. De cierta manera, Jesús sabía su deber, la tarea que él tenía vaya, pues, en la tierra y sabía que las cosas debían de ser revelado conforme al tiempo adecuado.
no todo al mero inicio, sino poco a poco, de manera gradual. Es por eso que dicen los teólogos, decían, por eso él decía, no digas que yo soy el Hijo de Dios, no digas que yo hice milagro, de, de alguna manera retardar un poquito esto. Como quiera, de repente se pasaba la voz de boca en boca y es por eso que ya a tal grado que ya tenía fama. Ahora, Jesús escoge a los 12 apóstoles, los apóstoles que fueron las 12 personas más cercanas a Jesús, los 12 discípulos, vaya, más cercanos. Obviamente habían más discípulos que inclusive se mencionan propiamente en la Biblia por nombre, pero estos eran los 12 más cercanos. Versículo 13. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que querían, a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles, las personas más cercanas. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó Pedro posteriormente. Por eso cuando dicen Simón y Pedro, hablan de la misma persona. Simón es su nombre original y Pedro fue el nombre que le dio para Jesús propiamente, pero es exactamente la misma persona. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús los apodó hijos del trueno. Santiago y Juan. Juan es uno de los que escribió uno de los evangelios, el libro de Juan propiamente. Andrés era hermano de Pedro, pero bueno, o hermano de Simón, vamos a decirlo así. Felipe, Bartolomé, Mateo, como sabrán, es uno de los que escribió otro de los evangelios, el libro de Mateo. Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote. El celote, vaya, los celotes era una rama de judíos, vamos a decirlo así, como una secta de judíos, un grupo de judíos que eran como luchadores y estaban mucho en contra del, vaya, pues del pueblo romano. Como sabemos históricamente, Israel, vaya, esa parte de Israel en aquel entonces estaba tomada por el Imperio Romano. Entonces los romanos gobernaban ahí, cobraban impuestos ahí, era considerado parte del Imperio Romano, pero obviamente eran los judíos, vamos a decirlo así, eran como los aztecas y los españoles. Entonces, pues los romanos tomaron posesión de ahí, entonces los celotes eran un grupo selecto de judíos que estaban en contra de ellos, que querían pues independizarse, vamos a decirlo así. Y luego finalmente Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Posiblemente han escuchado hablar de él, el famoso Judas que traiciona a Jesús posteriormente cuando, pues vaya, pues momento previo para crucificarlo. Entonces, estos son los 12 que él nombró. Y como podemos ver aquí en el versículo 15 dice, Jesús les dio autoridad para expulsar demonios. Entonces, desde un inicio, él les dio autoridad para expulsar demonios y también para hacer milagros posteriormente. Va, vamos a ver cómo en un futuro su ministerio va creciendo, los 12 discípulos van a diferentes ciudades acompañados pues van predicando la palabra. Ahora, Jesús y el príncipe de los demonios. Suena el título así como muy llamativo, el príncipe de los demonios. Vamos a ver de qué se trata esto. Versículo 20. Cierta vez, Jesús entró a una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Posiblemente era algo que sucedía muy seguido. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Imagino que estaban llenos así. Me imagino como una especie de concierto donde no puedes caminar. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la... encontré un momento, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado a Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar demonios. Era, vaya, estos maestros de la ley religiosa, o como se les conoce también como fariseos, sí, que eran, vamos a decirlo así, no es por hacer una comparación directa, pero imagínense como si fueran los pastores o los sacerdotes de aquel entonces, pero judíos, que eran muy estudiados de la de la ley religiosa, conocían todo el Viejo Testamento, todos los libros judíos, toda la ley de Moisés, y eran, vaya, pues considerados de la alta sociedad, vamos a decirlo así. Ellos decían, este Jesús, yo sé por qué puede expulsar demonios, sí, porque tiene poder a través de Satanás, por eso puede expulsar demonios. Pues al final del día
vaya, pues estás declarando algo muy fuerte contra Jesús. ¿Qué sucede aquí? Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? O sea, Satanás expulsar al mismo Satanás, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido, dividido internamente. De la misma manera, una familia vaya, dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, sí, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo para después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Ojo aquí, ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Oh, oh. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Ujú. Vaya, les dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu maligno. Ok, entonces vamos a ver qué está diciendo Jesús aquí, específicamente lo que son las letras rojas. Ok, tenemos a los fariseos, están, vaya, pues declarando esto en contra de Jesús. Oye, tú puedes sacar demonios porque tienes poder de Satanás. Sí, entonces él dice, espérame, espérame. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Obviamente un reino que está dividido de manera interna pues jamás va a poner poderse de pie. Entonces, eso no es. No tengo poder. Ahora, ¿por qué tengo poder para sacar demonios? Y ahí dice, sí, ¿quién tiene poder suficiente para entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes? Obviamente un hombre todavía más fuerte. Entonces él dice, no, yo tengo poder porque yo soy más fuerte que esos demonios. Sí, él está declarando que él gobierna, Jesús gobierna como Dios gobierna, gobierna los cielos, gobierna la tierra, y es por eso que él, como es gobernante, él tiene poder, él es un hombre más fuerte que esos demonios, por eso los puede expulsar fácilmente, sino porque tenga poder a través de Satanás. Y luego viene aquí el versículo 28, algo muy importante. Les digo la verdad y lo voy a leer nuevamente. Cualquier pecado y blasfemia, que blasfemia es decir algo en contra de Dios, pueden ser perdonados, ¿ok? Pero luego dice algo pues bastante alarmante. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás, jamás será perdonado. Ay, ok. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Ok, entonces, Ser- Sergio, ¿sí? Hola, Miguel. fíjate, mira, veo que estás diciendo ahí lo de, fíjate cómo esas personas, aún viendo lo que, o sea, el reino, un ejemplo, esos que gobernaban a tiempo, Sí, viendo lo que el Señor hacía, porque el Señor estaba haciendo lo bueno, no estaba haciendo nada malo. Y sí. aún viendo Ujú. ellos que lo que el Señor estaba curando, no sé por qué a ellos le afectaba que Él curara a las personas que estaban enfermas. En esta parte veo que Él no estaba no haciendo nada malo, ¿no? Así es, así es. No estaba haciendo nada malo, que es algo que él argumenta también posteriormente aquí en vaya, pues en el Evangelio, que él dice, ¿por qué me están juzgando a mí? ¿Qué hice algo de malo? O sea, él era totalmente inocente. Ahora, en lo que yo me quisiera enfocar aquí es un poquito, o sea, esta parte dice blasfemia y cualquier pecado puede ser perdonado. Blasfemia es hablar contra Dios, pero luego dice que el blasfeme contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque, vaya, pues en otras versiones y al igual en otros evangelios dice, tú puedes hablar mal en contra de Dios y del Hijo del Hombre, que es Él, Jesús, pero no contra el Espíritu Santo. Entonces, ok, ¿por qué el Espíritu Santo? Ahora, ¿qué es eso? Qué es el pecado ese que jamás se va a perdonar? Dios puede perdonar todo. Puede perdonar blasfemias que hables en contra de él y puede perdonar todo tipo de pecados, incluyendo los peores, violaciones, asesinatos, torturas, lo peor que nos podamos imaginar de pecado, eso lo puede llegar a perdonar. Pero no blasfemar en contra del Espíritu Santo, ¿qué es eso? Blasfemar el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, en la que está ahorita aquí en la tierra, que nos enseña sobre Jesús, que está dentro de nosotros, ¿sí?
Es esa parte de la Trinidad. Ahora, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo es cuando tienes un corazón endurecido. Sí, ¿a qué se refiere con corazón endurecido? Como en el Viejo Testamento, el libro de Génesis con el faraón, que el faraón estaba contra Moisés y él tenía el corazón endurecido. Es cuando tú empiezas a escuchar la palabra y tú dejas que no entre la palabra en ti, que tienes un corazón endurecido. Yo no quiero un Dios, yo no quiero un Jesús, no quiero saber nada de él y no quiero y no quiero y no quiero y no quiero y no quiero. Nunca tienes un corazón suave y abierto, sino tienes un corazón cerrado y endurecido. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu, que es la tercera persona, que normalmente nos habla sobre la palabra de Dios, nos revela quién es Jesús, está dentro de nosotros también. Si es ese Espíritu de Dios que está sobre nosotros, si tú blasfemas contra ese Espíritu Santo y tu corazón está endurecido y permanece así a lo largo de toda tu vida hasta el final de tu vida, ahí es donde ese pecado nunca va a ser perdonado. O sea, Dios puede perdonar todo, el asesinato que tú quieras o el peor pecado que tú te puedas imaginar. Pero si tú cierras tu corazón al Espíritu Santo y la palabra de Dios toda tu vida, hasta el último segundo de tu vida, eso no va a ser perdonado. Ujú. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es el pecado que jamás se va a perdonar. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener un corazón abierto para recibir el Espíritu Santo, recibir la palabra de manera genuina y abierta, ¿sí? Para no cometer ese pecado que jamás será perdonado. Ujú. Entonces, ¿qué estaba pasando con los fariseos, los maestros de la ley religiosa? Tenían el corazón endurecido en ese momento. ¿Por qué razón? Ellos propiamente con sus propios ojos eran testigos oculares de los milagros que estaba haciendo Jesús. Estaba viendo los milagros que estaba haciendo, vaya Dios, enfrente de ellos, y ellos tenían el corazón endurecido en ese momento, a pesar de que lo estaban viendo en carne propia y estaban, vaya, viendo los milagros, tenían el corazón endurecido. Entonces Jesús le estaba diciendo, si tú estás teniendo un corazón endurecido, ese pecado jamás va a ser perdonado. Y se lo estaba diciendo un poquito los fariseos, porque los fariseos estaban haciendo eso propiamente. Jesús no estaba haciendo nada malo, como comentó ahorita Miguel, pero tenían ese corazón endurecido. Hay personas que, vaya, pues, que de repente pueden ser así, inclusive nosotros mismos, a lo mejor en algún punto de nuestras vidas pudimos haber tenido el corazón endurecido. Es importante no tenerlo de cierta manera. Ahora, la familia, la verdadera familia de Jesús, es otra de las cuestiones que él declaró. Versículo 31. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se, se- vaya, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Básicamente ahí la familia. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, aquí más que todo, Jesús no era el afán de faltarle respeto a, pues, a María, su madre biológica o a sus parientes muy cercanos, etcétera. No era tanto eso, es decir, ¿quiénes forman parte de la familia celestial? ¿Quiénes forman parte de mí? Sí. Cuando nosotros partamos, ¿quién? Vamos a ser parte de Jesús, de esa familia real, porque al final del día es como una familia real, donde hay un rey, es el rey de los cielos, ¿sí? Y él dice, sí, ellos son mis hermanos, mis hermanas, mis madres, etcétera. Ellos son parte de mi familia, por eso es muy importante que formamos parte de esa familia. Casi, casi nos podemos imaginar así, es como si fuera ahí el rey Carlos de Inglaterra y nosotros formamos parte de esa familia real. Es similar, o sea, el cielo se habla como si fuera un reino, es el reino de los cielos. Es como si fuera un país, casi, casi, con un gobernante, hay un rey, y nosotros somos hijos del gobernante, herederos, casi, casi como si fuéramos príncipes, entre comillas, somos hijos del gran rey de Dios, pero tenemos que formar parte de esa familia real, ¿sí? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador para que seamos parte de Él. Como dice Jesús, no creas que todos los seres humanos sabidos y por haber forman parte del reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de Dios. Ahí hay una línea específicamente. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque
no podemos llamarnos nosotros hijos de Dios y estar cometiendo pecados todos los días sin ningún tipo de remordimiento, sin tener a Jesús en nuestro corazón, sin aceptar el Espíritu Santo. No, debemos aceptar el Espíritu Santo, obviamente por ende estar haciendo la voluntad de Dios, obviamente por inercia propia, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hacer la voluntad de Dios. Y así vamos a formar parte de su familia, vamos a ser sus hermanos, vamos a ser hijos de Dios, herederos del gran rey, vamos a decirlo así. Oye, Entonces, Sergio, tengo una duda. sí, Fíjate claro que que sí, ese Mari Carmen. texto que dice que, miren, este es mi padre y mis hermanos, Ujú. discúlpame que te diga esto, pero yo cuando era testigo, ese Sí. texto lo usaban como para que nosotros nos alejáramos de la familia, porque Ah, decían que al final del día, los que eran nuestros hermanos y madres y padres eran los que estaban dentro de la organización y que nosotros no podíamos convivir con nuestros familiares. Y ese tema, fíjate que a mm, mí me causó mucho trauma, mucho sí, dolor, mucha angustia porque el día de hoy yo sufro esas consecuencias, porque haz de cuenta que yo duré como 25 años desafortunadamente ahí, ¿no? sí, Entonces, este texto lo usaban como para aplicar que yo no podía convivir con mis hijas porque con no tus estaban en familiares. unión libres, con mis familiares, y haz de cuenta que ahorita no me visitan porque yo hice ese trauma en mi familia. Ah, Sí, entonces eso me gustaría que me lo explicaras ujú, porque yo sé que, mira, yo ahorita que estoy yo asistiendo a la iglesia y que estoy estudiando contigo, yo me sí, estoy dando cuenta que ahí la Biblia la usaban para atormentarme, ¿no? Allá, ajá, y yo vivía atormentada, con angustia. Y aquí yo me he dado cuenta que, como ustedes, lo usan como para motivar a la que la persona haga el cambio, respetándola, sin meterse con ella, y que lo haga de una forma porque ama a Jesús. O sea que todos los textos ustedes lo aplican como para animarnos de que Jesús nos ama, nos perdona, nos recibe. Así nos equivoquemos muchas veces, Él nos va a levantar y nos va a agarrar de la mano y eso es lo que me está gustando, ¿no? Yo ahorita, pues apenas, haz de cuenta que yo ahorita estoy en que quisiera predicar, pero no puedo porque yo traigo los versículos mal encaminados para atormentar, para mm, lastimar. Y no es ujú. eso, es para dar amor, ¿no? A Sí, manejarlos así. sí, sí, Ajá, tienes razón, vaya, pues María del Carmen o vaya, Mari Carmen. ajá. Sí, fíjate, comentando un poquito sobre ese tema y luego pues ya regresamos aquí al texto para continuar leyendo. Lo que sucede es que hay sectas cristianas, vamos a decirlo así, o grupos, bueno, pues por no decirlo cristianos, pero vaya que pues que provienen un poquito ahí del cristianismo, como los testigos de Jehová o los mormones, que esos son los dos clásicos ejemplos, o vaya, una de las sectas más grandes, en donde agarran la Biblia y le meten su propia interpretación. Y muchas veces ellos tienen su propia traducción de la Biblia, donde ellos cambian ciertas cosas, cambian, cambian los textos originales, que en este caso este libro en particular o lo que es el Nuevo Testamento son textos en griego y preservamos copias de pues, copias originales, o sea, los textos en griego, y ellos forzosamente cambian lo que son esos textos. A su traducción, como tú posiblemente recuerdas, se llama la traducción del Nuevo Mundo. Y ellos apropiadamente pues modifican lo que es la Biblia, ciertos versículos para adaptarla a su interpretación personal y como tú comentas, pues distorsionan lo que es el mensaje, que eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo siempre animo a las personas y mi objetivo aquí en el estudio bíblico pues es básicamente es leer la Biblia de manera directa con nuestros propios ojos, porque a veces dicen, no, mira, no la leas, no le vas a entender, o vaya, mejor vaya, yo te la interpreto, déjame, mira, pues no la leas, mejor yo te digo qué es. No, 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 mejor agárrate la Biblia, una traducción confiable al español que tú le puedas entender, léelo y te vas a dar cuenta, ups, ah, muy diferente a lo que me estaban diciendo el pastor o el padre, bueno, pues el pastor, el padre, lo que sea. Entonces, siempre le digo a las personas, es muy importante irse a la fuente. ¿Por qué razón? Porque podemos irnos a alguna iglesia que a lo mejor se puede llamar inclusive cristiana, pero te empiezan a dar unos mensajes un poquito diferentes, cuestiones así. Entonces, pues bueno, por ejemplo, yo te pongo un caso un poquito diferente, pero un caso particular. Yo tenía un hermano muy querido mío
pues, que en paz descanse, él ya falleció hace pocos años y lo quiero mucho y siempre fue pues, mi hermano en Cristo. Y él era pues muy practicante, muy acercado a Dios, pero él tenía un mensaje que de repente yo me quedaba con pregunta de, que, ay, no estoy muy seguro. Él decía, es que todos los seres humanos vamos a ir al cielo, todos los seres, porque todos somos criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, y todos, el 100% de los seres humanos van a ir al cielo. Y me decía, ¿cómo crees, Sergio, que Dios va a crear un ser humano, a su hijo, y lo va a mandar a chicharrar al infierno cuando se muera? No, todos van a ir al cielo y de alguna manera cuando lleguen al cielo, cuando cada uno de los seres humanos se mueran, van a ver a Dios y Dios los va a hacer así como que a sobre, vaya, pues se van a llenar de él y todos sus pecados van a ser perdonados independientemente que haya sido Hitler, vamos a decirlo así. Yo decía, ay, pues no estoy seguro. Yo en la iglesia escuché un mensaje un poquito diferente. Y fue cuando ya leí la Biblia de manera directa y yo decía, pues es que Jesús decía palabras muy diferentes. Y lo hice de manera muy clara. No todos los seres humanos se van al cielo. Sí, hay cierta manera, o sea, hay una forma de llegar al cielo que es teniendo fe en Él, teniendo el Espíritu Santo dentro de los otros. Y por ende, pues hacemos obras, vaya, pues buenas obras. Pero él decía claramente que hay una división. Sí, entonces por eso hay que tener mucho cuidado y yo siempre animo a las personas, y es lo que estamos haciendo ahorita, de leer la Biblia de manera directa para, pues para nosotros percibir el mensaje de manera directa y que no te lo distorsionen después. Eso muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a continuar aquí. Pues como quiera, ahorita al final del estudio bíblico podemos seguir platicando sobre estos temas o otro tema en particular. El capítulo 4 de Marcos, perdón, parábola del sembrador. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Imagino que se acercaba a la gente así como que a la tierra, vamos a decirlo así, pues a donde estaba el lago, y él se subía a una barca así como para estar un poquito separado, porque si no, a lo mejor que lo empezaron a rodear mucho. Yo sumo, o lo he visto en películas, así que hacía eso. Yo sumo que era pues, para tomar un poquito de distancia y que lo pudieran ver y que no lo rodearan por completo. Ahora, luego se sentó en la barca mientras toda la gente permanecía a la orilla. Les enseñó por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Aquí Jesús muchas veces, perdón, no hablaba de manera directa. Oye, hay que hacer A, B, C y D, sino hablaba de manera de parábolas, como de historias tipo ejemplo, donde no es de manera directa, pero para que interpretes la historia y que la puedas aplicar un poquito como en tu vida o en tu conocimiento. Entonces él nunca habló de manera así muy directa. En ocasiones sí, pero muchas de sus enseñanzas fue así, de manera de parábolas. Sí, decía él, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, pero la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Entonces, pues tenemos los dos ejemplos. Avienta la semilla, rápidamente el pájaro viene, se la come y no pasó nada. Avienta la semilla, cae en tierra, pero es tierra poco vaya, profunda, con piedra abajo, no echa raíz profunda y se marchitan las plantas al poco tiempo. Luego, otras semillas cayeron entre los espinos, o sea, los que son como hierbas, así, pues con espinas, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano, o sea, pues las hierbas les ganaron, vamos a decirlo así. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. O sea, se multiplicó de manera grande. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Era algo que decía muy común eso, el que tenga oídos para oír, que entienda. Ok. Entonces, aquí Jesús nos va a explicar lo que estaba diciendo, porque dicen, oye, pues hay cuatro tipos de semilla, ya vimos dos, vimos también la que brota, pero a la mera hora vaya, están las hierbas y a la mera no producen realmente fruto, y esta otra que produce muchísimo fruto y se multiplica. Y luego, más tarde, cuando Jesús se quedó solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Dijeron, oye, pues no entendemos esa de las semillas, ¿qué onda con las semillas?
Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellas vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Entonces Jesús de alguna manera decía las cosas, pero limitaba el conocimiento, lo decía de manera parábolas. Y habían muchas personas, como él dice ahí, que no entendían. Estaban las escrituras del pasado del Viejo Testamento. Veían, pero no aprendían nada, escuchaban, pero no entendían nada, posiblemente escuchaban lo de las semillas y dijeron, pues quién sabe con eso de las semillas. Pero de alguna manera Jesús revelaba esos secretos del reino de Dios a sus discípulos más cercanos, a un grupo selecto de personas. Sí. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Porque él tenía muchas enseñanzas que dar. Y él ya posteriormente ya explicaba un poquito más a detalle. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, el agricultor es como un predicador. Él va sembrando las semillas en diferentes personas, vamos a decirlo así. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida Satanás viene y lo quita, ¿sí? Entonces, esas son esas personas que a lo mejor tú les hablas y no quieren saber nada y dicen, no, pues yo no creo sobre Dios, o no sé, creo en una fuerza mística o algún ser superior, pero no quiero escuchar nada de eso, o a lo mejor están enojados. Esos son el primer grupo de semilla de personas. Avienta la semilla, rápidamente viene el pájaro y se la lleva. En este caso viene rápidamente Satanás, desecha el mensaje y se acabó. Nada brotó. Las semillas, el segundo tipo de semillas, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje. De inmediato lo reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Sí, entonces ese es el segundo grupo de semillas o de personas. Lo podemos ver en nuestra vida hoy en día. Llega el domingo, vas a la iglesia, escuchas el sermón, muy bonito sermón, sales muy contento ahí vaya, pues de la cuestión de la plática, pero inmediatamente ya el domingo en la noche, ya cometiste pecado, ya se te olvidó, estás de nuevo en el trabajo, ya se te olvida lo que es la palabra de Dios y se te olvida pues eso es muy común y esto me pasaba a mí por todo el resto de la semana, hasta el domingo que ibas otra vez a la iglesia. El domingo saliendo de la iglesia te sientes muy bien, pero ya llega el lunes, se te olvida toda esa cuestión del mensaje y otra vez vuelves. Entonces eres una semilla que no echa raíz profunda. Te alegras un poquito, pero no nace nada y todo se marchita. Sí. Entonces vaya, pues el mismo Jesús dice, en cuanto tienen problemas o cualquier cuestión de vida que tengan o algo así, rápidamente se les olvida. Sí. Ahora está el tercer grupo de semillas o de personas. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza, el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Muy parecido un poquito al grupo 2, a lo mejor este grupo 3 crecen un poquito, dicen, oye, escucho la palabra de Dios, me sentí bien por varios días, un par de semanas, a lo mejor fui practicante, pero inmediatamente llegan, pues como él dice, él perfectamente, preocupaciones de la vida, el dinero, el deseo de las cosas, el deseo del mundo, nuestra vida carnal, que el trabajo, que aquí, que acá, que las vueltas o lo que sea que tengamos, y básicamente se va y no hay ningún tipo de fruto. A veces pasa, por ejemplo, por plazos largos. Hay personas que me ha tocado que, oye, pues yo sí iba a la iglesia, yo sí era creyente, pero por ponerte un ejemplo, pero a los 25 años como que me empecé a ser ateo o empecé a ver que, oye, pues ve toda esta maldad en el mundo, entonces ya no empecé a creer en Dios. O vaya, se murió algún familiar y yo le pedí a Dios que lo sanara, no lo sanó, falleció, entonces yo no creo que nadie me esté escuchando detrás de esa oración que estoy haciendo. Entonces a lo mejor es el grupo 3 de semillas, que sí tuvieron fe en su momento por algún tiempo, pero llegaron las cosas de la vida, situaciones y ya se les fue temporalmente, vaya, grupo 3. Y luego está el grupo 4 semillas o de personas. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y que producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Nosotros como seguidores vaya, de Cristo y genuinos seguidores de verdad, ¿sí?
Tenemos que ser de ese grupo 4 de semillas. Escuchamos la palabra, aceptamos a Dios y no solamente nos quedamos ahí, producimos frutos que se multiplican. Sí. Entonces, normalmente, ¿qué hacen las plantas? Producen fruto y ese fruto produce otra planta nueva y luego posteriormente se van multiplicando. Tenemos que convertirnos últimamente como en agricultores, como dicen ahí. Tenemos que esparcir la palabra de Dios a las demás personas, que ese fruto se vaya multiplicando, que ese reino de Dios se vaya multiplicando. Tenemos que ser del grupo 4 de semillas, aunque yo recalco mucho el número, pero como esas semillas que producen fruto y se va esparciendo ese fruto. También debemos de predicar a medida en lo que podamos y en lo que nosotros tengamos oportunidad, predicar la palabra de Dios a las demás personas. Sí, eso es muy importante, ser de ese tipo de semillas que él está comentando. Ahora, parábola de la lámpara es otra parábola un poquito diferente. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no, una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sí, entonces él nuevamente menciona esa frase que le dice vaya, pues en varias ocasiones. Si tienes oídos, debes escuchar. Vamos, vaya, pues a seguir aquí leyendo. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y les será y se les dará aún más. Entonces, entre más entendimiento tengas, cada vez más y más entendimiento vas a tener. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, así con los oídos tapados, se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces es muy importante, como lo que comentábamos ahorita, tener el corazón abierto, genuino, entregado para poder escuchar la palabra de Dios, que es lo que oramos siempre en inicio del vaya, pues, el estudio bíblico, para poder entender más y más y más el mensaje. Porque si estamos así con los oídos tapados, sigamos a entender un poquito, eso se va a ir. Ahora vamos a regresar un poquito con esta parábola que dice Jesús, la lámpara. La lámpara, el, el reino de los cielos es como la luz, vamos a decirlo así. Y Satanás y el reino de la oscuridad, pues obviamente es la oscuridad, son las tinieblas. Entonces dice, esa palabra de Dios que es como la lámpara, es como la luz que ilumina, pues no la pones dentro de una canasta o de una caja, lo pones debajo de una cama, no, la pones en alto para que ilumine. Él está diciendo, esta palabra de Dios, esto que estamos escuchando hoy en día, hay que ponerla en alto, decirle a las personas, ¿sí? Y él dice, sí, lo que, todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo el secreto saldrá a la luz. ¿Por qué razón? Muchas veces las personas, incluyéndonos nosotros mismos en ocasiones o a lo mejor en nuestro pasado, vivimos en pecado, en cierto tipo de pecados que a lo mejor en nuestra sociedad no los vemos tan mal, porque son socialmente aceptados. Por ejemplo, el tomar en exceso. A lo mejor en México dices, ah, pues me puso un poquito entrada, un poquito borracho, no pasa nada. Digo, no es como que te vas a ir a la cárcel o te van a juzgar mucho. Pero tarde o temprano la palabra de Dios dice, oye, ¿sabes qué? Aquí está iluminado y sale la oscuridad. Oye, según la palabra de Dios, no debería estarme poniendo borracho. Sí puedo tomar alcohol, pero no puedo emborracharme. Debería permanecer sobrio. O vaya, cuestiones como lo que vamos a comentar más adelante, como el tema de la lujuria. Oye, si tengo sexo casual con alguien y a lo mejor todavía no estoy casado, pues no le hago daño a nadie, nadie está enojado, pues no pasa nada. Socialmente, pues está aceptado, vamos a decirlo así. Pero sale la luz, la lámpara a la luz, y dice, ¡ay! Y ahí sale lo que estaba escondido, sale el pecado, se ilumina. Oye, ¿sabes qué? Esto es pecado. Ay, joder, pues no lo pensaba así, yo sabía que estaba medio mal, como el hecho de estar borracho está medio mal, pero X, no pasa nada, todo el mundo lo acepta, bueno, ahí sale el pecado, por eso la palabra de Dios hay que ponerla en alto para que ilumine y salga toda esa oscuridad, todos esos pecados que se esconden, no salen a la luz, dicen, no, aquí no pasa nada, sexo sexual, no pasa nada, emborracharte en alcohol, no pasa nada, no pasa nada, y pum, sale la luz, ya, sale el pecado a la luz. Entonces, eso es la parábola de la lámpara en sí. Ujú. Entonces, y bueno, vamos a proceder aquí. Parábola de la semilla que crece, versículo 26. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla
vaya, pues, en la tierra. Ahorita es un poquito diferente, pero el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Ujú. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma una espiga y finalmente el grano madura, el que se come. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Ujú. Entonces, es un poquito aquí. Aquí es, Jesús mismo dice un poquito de manera directa, el reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra. Literalmente está la palabra de Dios esparcida en la tierra, en las diferentes iglesias, con los diferentes pastores, padres, etcétera. Sí. Entonces, está brotando la semilla, está brotando la semilla, y está esperando que esa semilla brote totalmente. En otro evangelio también hace una comparación parecida, un poquito con los seres humanos, donde dicen, van a brotar semilla, pero va a haber grano bueno y grano malo. El grano malo se va a aventar a la hoga de fuego, básicamente está diciendo el infierno, pero el grano bueno se va a llevar aquí a la cosecha, entonces, vaya, haciendo la referencia que se ve el cielo. Entonces, aquí es muy importante, el reino de Dios se va esparciendo de boca en boca, poco a poco. Hay que sacar ese fruto, ese grano maduro, como dice ahí. Sí. Y luego, parábola de la semilla de mostaza, son parábolas cortas, pero para entender bien. Jesús dijo, ¿cómo puedo escribir el reino de Dios? Y cabe recalcar aquí, mencionan repetidas ocasiones, reino de Dios, reino de los cielos. Es como si fuera un país, casi, casi con pasaporte. Es un reino donde hay un rey y hay ángeles. ¿Cómo puedo escribir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Y a Jesús se le ocurre en ese momento. Es como una semilla de mostaza, que es una semillita así, bien chiquita, si la han visto, es un granito de lo más chico, sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Entonces, es así. A veces esparcimos la palabra a diferentes personas y son pequeñas semillas y algunas semillas sí van a crecer, otras no, como vimos anteriormente, pero la semilla que crece, crece con un arbolote tremendo. Entonces es muy importante estar esparciendo lo que es esa semilla, lo que es la palabra de Dios. Y cuando esparces a la semilla, y sea la semilla adecuada, llévala a la iglesia cristiana o de preferencia, y sabes que un estudio bíblico o que lean la Biblia directamente, pero eso es vaya, pues es muy importante hacerlo. Jesús lo recalca mucho y con diferentes ejemplos, como hemos visto. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo, vaya, todo a ellos. En resumen, él siempre explicaba en parábolas la gran parte del tiempo, como dice aquí, y ya cuando estaba a solas, pues a sus discípulos más cercanos ya era que le explicaba las parábolas para que ellos entendieran. Entonces, vamos a dejar aquí lo que es la lectura. Aquí nos vamos a quedar en el capítulo 4 versículo 34 para iniciar el próximo martes en el versículo 35. Entonces, vamos a estar aquí y ahorita en esta última parte vamos a hablar sobre algún tema así abierto. Yo seleccioné este tema en particular. Ya posteriormente podemos hablar de este o cualquier otro tema. Voy a hablar un poquito sobre un pecado que es un poquito así, yo sé que no se habla de manera muy abierta, pero es importante mencionarlo, siempre he pensado, es el tema de la lujuria tal cual. Yo sé que es un tipo de pecado que a veces pues nos da pena hablarlo en público porque es algo así como medio privado, el tema del sexo, sexo fuera del matrimonio, cuestiones por el estilo, pero yo sí, vaya, quisiera recalcarlo porque es uno de los pecados principales que nos afecta a la gran mayoría de las personas, desde los adolescentes muy jóvenes hasta ya los adultos más grandes, así en particular. Ahora, ese tema de la lujuria nos pega muy fuerte. Por ejemplo, pues yo que soy hombre y pues a los hombres, que es que la mitad de las personas, generalmente siempre nos llegan los pensamientos a la mente. Yo estoy casado, tengo una hija y no pasa que voy caminando en la calle y que de repente veo a alguien y empiezo a tener así algún pensamiento, alguna sensación de esas malas o raras en mi cabeza. Y eso me pasa, pues no decirlo así, todos los días, pues casi todos los días.
Sí, ese tipo de pecado hay que tener muchísimo cuidado. Y dice ahí en la Biblia, ese pecado hay que cortarlo de raíz, de raíz. No hay que dejarlo que esté en nuestra mente, porque todo inicia en nuestro corazón y en nuestra mente. A lo mejor no inicia con un acto tal cual como a lo mejor una fornicación o una cuestión por el estilo, pero inicia con un pensamiento, oye, ¿ya viste a esta persona? Y empieza a maquilarse aquí en tu cabeza. Entonces, desde un inicio hay que arrancar la raíz. Una vez que lo detectemos en nuestra cabeza, inmediatamente decir, no, 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 y poderla quitar. Es un tipo de pecado del cual dice la Biblia, nosotros solos no vamos a poder contra ese pecado por voluntad propia. Decir, ay, mira, no importa la lujuria, puedo tener todos los pensamientos en mi cabeza y no va a pasar nada. No, de ese pecado hay que huir, hay que sacarlo, hay que huir. Decir, entra el pecado y decir, no, y sacarle la vuelta de huir. Cerrar todas esas laptops con pornografía, o vaya videos. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor no sea vaya, pornografía explícita, pero de esos videos que salen en Instagram o vaya TikTok, que de repente, pues obviamente la gente nada más está bailando con ropa y así, pero pues empieza a tener tentación de los ojos, porque entra en los ojos principalmente. Todo eso cortarlo de raíz. Porque se empieza a quedar y si lo empiezas a dejar por varios minutos o por un tiempo, varios días, empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y en qué acaba? Pues a veces acaba en masturbación, por ejemplo, acaba pues a lo mejor teniendo sexo con alguna persona fuera del matrimonio, o vaya, pues en casos más extremos, que a lo mejor no sería para la mayor parte de las personas, pero acaban en abusos sexuales, en violaciones, cuestiones así por el estilo, ya los casos un poquito más distorsionados. Entonces, es muy importante arrancar ese pecado de raíz. Ahora, a mi experiencia propia, y vaya, vaya, se los comparto lo que yo hago, porque como dicen, yo solo no puedo, así como ponerme los guantes de box contra la lujuria y empezar a pelear yo solo contra la lujuria porque me va a ganar. O sea, yo solo no puedo, por voluntad propia. Pero lo que sí me ha servido, lo que yo he visto por experiencia propia, decirme, ¿sabes qué? Me quito los guantes de box y se los dejo al Espíritu Santo. Una vez que entra ese pensamiento en mi mente, que de repente veo un video y me sale el video, algo así, o que de repente algo pasa, inmediatamente hago una oración corta en mi cabeza. Si estoy en un lugar público, nada más una oración en mi cabeza que dura 30, 40 segundos y digo, Padre Santo, ahorita en este momento estoy siendo tentado por la lujuria. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, de tu paz y que se vaya ese pecado de mi cabeza. Y generalmente en ese mismo segundo me siento mucho más relajado y tranquilo. O sea, me siento, y sabes qué, y ese pensamiento, porque empieza como electricidad en tu cabeza, ese pensamiento malo, pues ya no lo tengo, ya estoy más relajado, más o sea, modalidad normal, ya no tengo ese pensamiento en la cabeza. Y eso lo hago pues casi todos los días. Cuando tengo algún pensamiento de esos malos, oro al Espíritu Santo rápidamente e inmediatamente se va. Y eso es lo que me ha servido, porque últimamente no es solamente algo físico o una adicción física o algo así, es también una guerra espiritual. Y Satanás usa mucho la lujuria para apartarte de Dios, porque al final del día es un pecado. Para apartarte de Dios, decir, oye, ¿sabes qué? Mira, estás viendo pornografía, la masturbación, así, taparte de Dios. Entonces, usa esa herramienta para jalarte, vaya, pues para apartarte de Él. Y es muy importante estar siempre centrados en Dios. Y si llegamos a caer, porque puede ser que llegamos a caer en diferentes maneras, levantarse nuevamente y seguir poniendo, vaya, pues la mirada fuerte en Jesús. Esto es lo que yo les quiero comentar. El libro Mateo habla mucho sobre el tema de la lujuria y el mismo Jesús aclara, ustedes han dicho, vaya, pues han visto que fornicar es pecado, sexo fuera del matrimonio es pecado, ¿no? Pues sí. Y él dice, no, o sea, vaya, pues él dice, con solo ver a una persona con deseos de lujuria, con solo verla de deseos de lujuria, ya cometieron pecado en su corazón. O sea, en su mente ya se están imaginando cosas y ya están fornicando con esa vaya, persona mentalmente y en su corazón. Y ya es pecado. Eso no se ha aceptado en el reino de los cielos. Entonces, no es solamente el acto, o sea, tener sexo fuera del matrimonio. Con solamente tener un mal pensamiento o estar así vaya, con malas intenciones dentro del corazón, Jesús mismo lo aclara, ya cometiste pecado dentro de tu corazón. Entonces es muy importante quitarse esos pecados de la cabeza. Em, Ese es un tema del que yo quería hablar. Al igual podemos hablar de este tema si tienen algún comentario o de cualquier otro tema. Ahorita tenemos unos 5 o 10 minutos para hablar libremente. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Sergio, sí, yo. Hola, Miguel.
Sí, claro. Sí, mira, hablando sobre eso, en esa parte, a veces Satanás también conoce él conoce cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Sí, Entonces también, y como él conoce esas debilidades, él te la va a poner ahí, sí, sí, para claro. que uno Sí, caiga ahí, te la va a sí. poner. Y le decía Ujú, yo a mi amigo, mira, él me decía, mira, oye, Miguel, es que yo he tratado, porque un amigo llegaba, él, de hecho, llega a la iglesia. ujú, Entonces él abiertamente me platicó y me dijo, mira, yo hay cosas que no estoy de acuerdo de donde estoy llegando, pero no sé, también estoy mal, le digo, pero ya cambiaste porque tú eras mujeriego, no, ya cambié, pero acabo de cometer un error, me quedé debí con una hermana acá, y a la mera hora nos fuimos a ver a la ciudad, tuvimos donde teníamos que ir, pero a la mera hora la hermana se arrepintió y yo me enojé mucho, y yo le dije, mira, no sé, le digo, de cómo decirte, le digo, pero tú dices que estás buscando a Dios, le digo. Y créeme que a veces el enemigo te va a buscar que tú caigas, cuál es tu debilidad, porque conoce cuál es tu debilidad. Y ujú, tú, y ahí él te la va a poner. Y entonces, ¿cómo tú puedes, yo le dije a él, mira, ¿cómo puedes tú debilitar ese pecado más que nada? Le digo, en oración, pedirle a Dios que te quite esa enfermedad, porque eso es ujú. una enfermedad, es una lepra Sí, prácticamente. El pecado es una lepra, ¿no, Sergio? sí. Quiero pensar, ¿no? Entonces, tú tienes que orar mucho, porque por ti solo no vas a poder. Yo, como he estado leyendo mucho la Biblia últimamente, le digo, ¿qué tiene que ser uno? Porque ha pasado, yo acá donde vivo en Villahermosa, Tabasco, he visto personas, como fuimos jóvenes y lo hicimos, Ujú, cómo pasaba una dama y se le quedaba viendo y no le terminaba de mirar la visión, ¿no? Con eh, los ojos se la quería comer uno. sí. Pero yo entender que con ayuda de Dios, con el Espíritu Santo que tú le pides, que te cubra, que te cuide, todo eso, llega uno a aprender que la ves y qué es lo que tiene que hacer uno para no caer en eso, desechar la mirada, mirar a otro lado. Sí. Y cuando uno lo hace, dice, gracias, Señor, porque no caí. Ujú, Entonces, a lo que, ¿qué es lo que voy? Pues cuando lo levantamos es decir, Señor, sabes que yo ya voy a irme a trabajar, pero yo quiero andar conforme a tu misericordia, apártame de todas esas tentaciones, de todo el pecado, porque ujú. ya voy a salir, voy a un mundo que hoy en día ese mundo está muy depravado, hay mucha maldad. Sí. Y entonces él me decía, no, pues sí, yo lo entiendo, pero ahí estoy, ahí voy luchando esa parte. No, pues Ujú. mi resumen que le comento, ¿verdad? ¿A qué resumen voy? Pues que tenemos que pedirle mucho a Dios por lidiar por ese pecado, por esos errores, más que nada. Sí, totalmente. Muchas gracias aquí por compartir, Miguel, aquí lo que es el ejemplo y nos sirve mucho pues, para nosotros aprender y agarrarlo como de referencia por si nos puede ayudar también. Ujú. No sé si Sí. alguien más quiera comentar algo en particular. Puede ser de otro tema si desean. Así que tengan algo ahí con lo que estén batallando o que les haya servido en particular, algo por el estilo. Ujú. Pues yo pienso que ese tema sí es importante que lo Sí. analicemos, porque Ujú. incluso, ¿verdad? Aquí en México, todas las películas, los La música, comerciales, el donde quiera reggaetón, sí. nos están Ujú, bombardeando con ese tema. Entonces, como decía el hermano, ¿verdad? Bueno, a mí ujú, me ha resultado de que, pues, que en la aplicación, pues leo 2 o 3 capítulos, diarios, como ahí le mandan como unas contestaciones a uno, un resumen, pues ya lo analiza uno y ya ve en qué aplica el texto ujú, y por lo menos quedarse con esa esencia y como dicen, evitar, ¿verdad? Evitar ujú. todo el tipo de contacto de eso. Sí. Incluso a veces hasta los vecinos son así, los vecinos acá donde yo vivo. Ujú. Entonces, tratar de apartarse de esas cosas. Sí, no, totalmente. Aquí como que la referencia es que
Dios creó el sexo, pero ¿con qué objetivo? Y ahí dice en la Génesis, el objetivo es que el hombre se separe de la casa de sus padres, se una con una mujer y sean una sola carne. Dios inventó el sexo y fue un regalo que Él nos dio, pero para celebrarlo en ese pacto de amor con una persona. O sea, Él dijo, les doy esto, pero para que estés en una persona, o sea, esposo y esposa, para toda la vida y con una relación de amor. Obviamente nosotros, cuando entra Satanás, si dice, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar este regalo que Dios te dio y te lo voy a distorsionar. Entonces voy a crear pornografía, prostitución, sexo fuera del matrimonio y obviamente ya hablando homosexualidad y todo tipo de cuestiones ahí habidas y puede haber pues pedofilias y todo tipo de cuestiones ahí que hemos escuchado al respecto. Entonces, pues básicamente es eso, es Satanás que agarra lo que es ese regalo que Dios nos dio bajo ese pacto en particular, que los podemos disfrutar bajo ese pacto en sí, y obviamente lo distorsiona pues, pues, pues para pervertir lo que es ese regalo que Dios nos dio propiamente. Y es lo que Él hace en sí, o sea, todas esas bendiciones que Dios nos da, Satanás las agarra, las tuerce, o sea, las distorsiona. Entonces, pues eso es lo que sucede en este mundo. Es algo de lo que yo creo que deberíamos de hablar pues un poquito abiertamente. Yo sé que son temas un poquito pues especiales que mucha gente le da pena. Por ejemplo, yo estaba yendo con mi hija de 9 meses a inscribirla a un kinder acá en Canadá y acá en Canadá pues son muy liberales, ya sabrán. Entonces, pues estaban las típicas banderitas así gay de colores. Y en las banderitas, vaya, pues en cada color decía bisexual, transexual, polisexual. Y había hasta palabras que ni siquiera yo sabía el significado. Y yo decía, oye, qué afán es una niña de 9 meses y ya le estás aventando cuestiones así que ni siquiera yo sé, ¿sí me explico? Entonces ahí está duro y dale, Satanás. Duro y dale en las escuelas y en los kinders y en la televisión y en la música y en los celulares y todo. Obviamente es ese tipo de pecado en particular. Hay muchos otros, pero sí era un tema que yo quería pues comentárselos aquí para platicarlo. Ujú. Sergio, mi última, bueno, mi último, ¿cómo le diré? Duda. Sí, Yo tengo, ya ves que le comenté que, pues yo, pues le platiqué a un amigo sobre Dios y todo, y él, pues, por lo hemos visto que sí ha recibido la palabra de Dios, pero él, tuve la última visita con él el domingo, vino a mi casa, estuvimos platicando y decía, bueno, ¿cómo vas? Lo han invitado a diferentes iglesias y él ha ido. Y él me dice, mira, le digo, oye, ¿no has ido a la iglesia? Me dice, mira, lo que pasa es que estoy viendo en qué iglesia me siento mejor, en qué iglesia me siento sí, como que un poquito más, sí, que a la más, gente no y te sé, salude. Sí, que sí, sí. siento, me siento yo más, y yo bueno, yo me quedé así, yo no le quise decir, mira, es que, bueno, no sé yo, le dije, no, es que ahí no, a mi punto No, de vista, a mí, no le dije nada, pero en mi mente, platicando con mi esposa, le digo, es que digo yo que no es tanto donde yo me pueda sentir bien, porque dice, yo no he encontrado donde me pueda yo sentir bien, y no, sino, sí, como, eso es como, lo que como me un dijo, club es que, social o algo por el estilo. Oye, voy ajá, aquí, pues, que me gustó o no me gustó la música o cosas sí, sí, así, o y que él me, me sonrieron o no. Sí, es correcto, y me dice, no, pues mis hijos, donde fue con nosotros, porque de donde yo llego es la iglesia presbiteriana, entonces, llevó sus niños y todo, pero sus niños se durmió, y dice, no, ya ves que mi hijo no es mucho de dormir, y se durmió. Y dice, platicando yo con mi esposa, yo le entiendo, es nuevo, pero nosotros que somos grandes a veces, nos debe pasar que a veces cuando están predicando se nos cierran los ojos. sí, claro. Y Sí, sí, sí. qué menos que un niño, ¿no? A lo que yo voy es, ¿qué le puedo yo decir en ese caso? Mira, fíjate que te voy a compartir una experiencia personal. Obviamente cada persona es diferente, cada día es diferente y, pues, pueden haber diferentes reacciones. Y, yo también, bueno, pues los que le he comentado ahí en los estudios bíblicos, pues a mí me llevan a la iglesia mis papás desde que tengo conciencia, desde que era niño, todos los domingos. Pero realmente a mí me entraba y me salía por un oído toda la vida, desde niño y todo, así como que nunca le presté mucha atención y siempre hacía lo que hacía con mi vida y pues ya sabes, como típica persona. Y no fue recientemente, hace como unos 5 años,
que pues empecé a leer la Biblia de principio a fin. Y cuando empecé a leer la Biblia, y más que todo el Evangelio, porque me la eché de principio a fin, más que todo el Evangelio fue cuando empecé a cambiar yo. Fue cuando empecé a cambiar, porque es cuando empecé a tener realmente una relación personal con Dios y una inquietud ya individual, personal. Yo creo que a lo mejor le puedes ayudar con eso, decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que las iglesias, algunas te gustan, otros no, te aburres o no. Vamos a hacer esto, vamos a vernos mínimo media hora si quieres, o sea, dedicarle media hora y a tener un estudio bíblico y a ver si puedes leer la Biblia con él de manera directa. Decir, media hora, sin hacerlo muy largo, que tú le leas la Biblia, yo recomendaría, pues como lo hemos hecho, pues que empieces con el Nuevo Testamento, no desde el Génesis, porque el Génesis va a ser un libro un poquito duro, pero que empieces el libro de Mateo, y creo que eso lo va a ayudar bastante, que lo empiece a conocer más. Yo ahorita estoy en esa etapa con mi esposa, porque mi esposa es de Japón, no sabe nada sobre Jesús. Bueno, ya está sabiendo. Íbamos a diferentes iglesias, igual me pasaba, es que a mí no me gustó la música, está medio raro aquí, que acá, que no le entendí, que quién es Moisés, me decía que es un faraón, que es un faraón, o sea, ¿qué están hablando? Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Como que la estoy mareando mucho con las iglesias, así, hay muchas cosas que ella desconoce, porque pues en Japón, pues nada que ver con esto. Y fue cuando dije, mira, ¿sabes qué? Todos los sábados le vamos a dedicar 40 minutos y ya empezamos a leer la Biblia desde Mateo, y creo que eso ha estado sirviendo mucho poquito más a ver. Y bueno, para allá se llama Chie. Ya nos sentamos, oramos rápidamente. Mira Jesús, mira, hijo esto. Y ya lo empieza, uy, y ya inclusive, pues, vaya, pues ya lo empiezo a ver un poquito reflejado en su vida. Yo te recomendaría eso. Si le puedes leer la Biblia Ah, directamente, ok. juntos, solos. Vamos a ver, media hora sin aburrirte tanto, tomar tanto tu tiempo. Vamos a ver qué onda, pero ya de manera personal. Ujú. Ah, ok. Sí. Gracias, gracias. No, hombre, de nada, Miguel. Bueno, pues creo que ahorita ya ya sería hora un poquito aquí para terminar. Pues muchas gracias aquí los que por los que pudieron asistir aquí al estudio bíblico. Veo que fuimos 16, 18 personas en total. Me da mucho gusto y pues bueno, pues vamos a orar aquí para cerrar. Padre Santo, nuevamente muchas gracias, Señor, por este libro de Marcos, Señor, y estos capítulos y versículos que leímos, las parábolas que a través de tu Hijo Jesús nos enseñaste, la parábola de las semillas, Señor, de los diferentes tipos de semilla, de la semilla de mostaza también, Señor, que cómo nos vas revelando poco a poco las personas que realmente quieren escuchar tus enseñanzas. Muchas gracias nuevamente por todas las diferentes bendiciones que nos das. Te pido que nos bendigas en nuestra vida en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto familiar, en el aspecto de salud también, Señor. Y más que todo en el aspecto espiritual, que sigamos teniendo nuestros pies cerca de ti y siguiendo tu camino. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias a todos aquí por conectarse. Que tengan, bueno, es un bonito resto de semana. Se diviertan. Oh, Dios. Bye, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Bye bye. O sea, Sergio, en este caso, si mi hermano se quiere agregar con usted, le tengo que dar el número a usted, Sí, Sergio, o sí, cómo lo sí, hacemos. vaya, dime que me escriba mi número y yo ya le paso ahí el link para que se El conecte número, al ¿cómo se lo grupo. encuentro? Su número Eh, está en el grupo, ¿no? Está en el grupo, soy el que pone el mensaje al grupo. Escríbeme ese número que aparece, así de manera privada, y yo ya le paso ahí lo que es el link para que se agregue al grupo de WhatsApp. Mm. Ok, Ah, ok, ok. Muchísimas gracias. perfecto. Hasta De luego. nada, hasta luego. Bye bye.